Bueno, ok chicos, vamos a empezar con el primer tema de la sección de literatura. Este primer tema que nos piden estudiar se llama el texto. Es importante primero aclarar, pues, qué es un texto. La definición del diccionario dice que un texto es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Es decir, cualquier texto es cualquier cosa que yo escriba, ya sea a mano o a computadora, puede ser un texto corto como un mensaje de WhatsApp o puede ser un libro o un ensayo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cada vez que yo escriba un texto? Es sus propiedades o características. Las 6 que nos van a preguntar en el examen UNAM son las que les estoy mostrando en pantalla. Es propósito, organización textual, cabalidad, coherencia, adecuación y disposición especial. ¿Qué es el propósito? Es cuál es mi intención al escribir un texto, qué quiero comunicar. Puede ser, por ejemplo, comunicar una idea sobre el aborto, pedir una disculpa, expresar mis sentimientos o dar información. Cada vez que yo me proponga escribir un texto, lo primero en lo que tengo que pensar es cuál es mi intención o propósito. Una vez establecido eso, puedo seguir con las otras propiedades. ¿Qué es la organización textual? Es la forma en que yo voy a organizar mi texto. Siempre debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. A veces cambian de nombre, a veces no se llama introducción, a veces se llama inicio, a veces se llama final y no conclusión. Cualquier texto debe de tener, sí, estas tres partes, porque si no, está mal escrito y no se entiende y ese texto no sirve porque no comunica adecuadamente, ¿ok? Una noticia va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, un cuento va a tener un inicio, un desarrollo y un final. Cualquier mensaje que yo envíe, pues debe de tener esta estructura, una introducción que quizás sea un saludo, un desarrollo de las ideas y al final una despedida, como lo sería, por ejemplo, un correo electrónico. Ahora, cualquier texto que yo escriba debe ser cabal, es decir, que tenga cabalidad. Debe de tener, por lo tanto, lógica. No puedo meter varios temas en un texto, no puedo andarme por las ramas, no puedo escribir cosas que no vayan. ¿Okay? Eso es la cabalidad. Otra cosa que debe de tener mi texto es coherencia. El texto debe abordar un tema. Las ideas principales y secundarias se centran en ese tema. No puedo yo querer escribir una disculpa, pero luego que esa disculpa se vuelva un reclamo de lo que ocurrió hace 10, hace 20 años. Entonces, mi texto debe tener coherencia, si no mi interlocutor o receptor no va a entender lo que escribí. Y al final, pues si no se entiende, mi texto no tiene sentido, lo hice mal, ¿para qué lo escribí? Entonces, debe ser cabal y coherente. Otra cosa muy importante para que el receptor entienda el texto es la adecuación, es decir, pensar para quién voy a escribir el texto, si el texto es para un niño de primaria, de primero, o para un universitario. Obviamente la estructura va a cambiar, las palabras que voy a usar van a ser diferentes, porque si mi intención es que lo entienda un niño de primaria, pues las oraciones deben de ser sencillas, las palabras deben estar adecuadas para su edad. Pero en cambio, si es para un universitario, pues yo ya puedo utilizar palabras complicadas, puedo utilizar oraciones complejas, puedo utilizar figuras retóricas donde puedo utilizar su imaginación el receptor para entenderlo. Eso es la adecuación. Y por último, pues mi texto se tiene que ver bonito. Y esto se logra a través de la disposición espacial. ¿Qué es la estructura que debe de tener cualquier texto? Debe acoplarse a un margen, debe tener títulos, subtítulos, ordenarse en párrafos, usar puntos, usar comas, negritas, poner imágenes, pero no una imagen toda fuera de texto, sino incluso debe de tener un lugar esa imagen para que sea fácil de leer. Y entonces estas son las propiedades que debe de tener cualquier texto. Las preguntas sobre estos en su examen son muy poquitas. En general les van a preguntar qué es la adecuación o para qué sirve la adecuación, ¿ok? Y pues esas preguntas ustedes las pueden checar en la sección de Classroom, donde les dejé todo lo de UNAM, ¿ok? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a nuestro siguiente tema, que es el texto periodístico. Ok. Bueno, chicas, en esta siguiente hora
nos toca estudiar un nuevo tema. Este nuevo tema se llama el texto periodístico, pero pues primero obviamente quiero saber ustedes qué saben ya de esto. Por ejemplo, Natalia, tú o para ti, ¿qué es un texto periodístico? ¿Qué sabes? Como algo que informa, como una noticia o algo relevante. Ok, muy bien, algo que informa. La noticia es un tipo de género periodístico, un tipo de texto periodístico, muy bien. Tú, Alejandra, ¿qué sabes del texto periodístico? que está escrito también por partes. Ok. ¿Y conoces algún tipo de texto periodístico aparte de la noticia? Am, Pueden ser también algunos como eh, eslogans que dan, algo así. Ok, vamos a checar, no te preocupes. Vamos a ver, Araceli, ¿tú qué sabes del texto periodístico? A ver, por el chat. Que utiliza la función apelativa. Muy bien, sí. Sí utiliza la función apelativa, también la referencial. ¿Algo más, Araceli? ¿No? Bueno. Bueno, el texto periodístico hace referencia a todo aquello escrito. Dice que informa sobre hechos, tal vez. Sí, muy bien. La información sobre hechos. Bien. Ok. Bueno, el texto periodístico es todo aquel texto que difunde a través de medios de comunicación ideas. La principal finalidad del texto periodístico es informar y la que sigue es convencer. ¿Por qué es muy importante que aprendamos a diferenciar? Porque pues el texto periodístico está relacionado con nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Generalmente cuando pensamos en texto periodístico vienen a nuestra mente tal vez política, tal vez fútbol, en el caso de los que les guste el deporte, tal vez alguna información sobre asaltos, dependiendo pues qué periódicos leamos, ¿no? Ahorita ya es como poco común que en una casa se compre un periódico, porque hay otras formas de informarse. Existen los noticieros, existe el internet, las páginas de periódicos ya ponen sus noticias en línea, entonces el periódico, como lo vemos aquí en la imagen, pues cada vez está cayendo en desuso por diferentes formas, ¿no? Porque nunca nos habituamos a leerlo, ustedes son pues cada vez más jóvenes y creo que menos leen el periódico. Otra cosa es porque pues es un gasto, ¿no? No es que un periódico cueste nada más 3 pesos, ¿no? Es un gasto que pues si se va sumando diariamente no es barato. La verdad es que en los últimos años, pues en lo personal, yo solamente he visto a gente ya mayor leer periódicos con afinidad, ¿no? Son gente muy grande. Ahora, hay a quien sí le gusta leer el periódico, pero pues también hay de periódicos a periódicos y las cosas cambian, ¿no? No es lo mismo leer La Jornada o El Universal a leer El Gráfico, donde mucha gente sí lo compra, pero pues lo compra por este morbo de enterarse de cómo murió alguien, de ver la fotografía, y pues sí, ¿no? Hay a quien le gusta ver este tipo de noticias. En lo personal, pues ahorita a mí ya no me agrada tanto, pero cuando era más joven, pues sí, el morbo a mí sí me llamaba y las historias que uno lee en ese tipo de periódicos, pues son muy impactantes, ¿no? Porque son unos dramas así de que mató a sus hijos porque no tenían alimento, o lo encontró con alguien más y la mató. Esto de cosas que, pues sí, es puro morbo, ¿no? Pero pues al final el ser humano, pues yo creo, la verdad es que somos chismosos por naturaleza, ¿no? Y nos encanta enterarnos de todas estas cosas. Que sí, pues a nivel personal, si a ti te pasa eso, pues no está nada padre que salgas en el periódico, ¿no? Sí. El temor de mucha gente es salir en el gráfico con un título chistoso y tú pues muerto, ¿no? Eso sí no está tan padre.
Pero pues todo eso al final es un texto periodístico, que su propósito o su intención comunicativa varía, ¿no? Uno es, sí, mantenerte informado sobre cómo es la política de izquierda y de derecha, y pues el otro es informarte sobre cómo ocurrió un accidente automovilístico y ponerte ahí la foto y todos los detalles. Al final es, Como de deportes y así, ¿no? ajá, también hay de deportes, ¿no? Sí, por ejemplo, los hombres sí tienden a comprar eso, ¿no? ¿Cómo se llama el de deportes? Pues el gráfico también tiene como una sección de deportes. La prensa también, o también tienen esa sección donde aparecen muchachas, ¿no? Semivestidas. Pero pues al final están intentando comunicar algo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el texto periodístico engloba diferentes tipos de texto. Podemos encontrar dentro de los periódicos o dentro de las revistas o los sitios de internet de periódicos textos como la noticia, donde nos intentan informar sobre un tema de actualidad. Pero también encontramos textos como el reportaje. Un reportaje es un texto más amplio que la noticia y que lleva a una mayor investigación. Por ejemplo, imagínense, se acaba de morir Andrés García. La noticia es, o Chabelo, pensemos en Chabelo mejor. La noticia es que murió Chabelo. En la noticia te van a decir cuándo falleció, eh, dónde falleció, cuáles fueron las causas, cómo ocurrió su deceso. La noticia es cortita, se va a llevar media cuartilla y tú ya estás informado de por qué murió, cuándo murió y cómo ocurrió. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué es lo que hacen los periódicos o hacen los noticieros de televisión? Te crean un reportaje y en el reportaje te van a contar, ay, él inició su carrera en tal año y su primer trabajo fue tal y ganó tal reconocimiento y su programa duró tantos años al aire y se caracterizaba por, y ahí ya cada vez te empiezan a dar más información. Eso ya no se llama noticia, eso ya es un reportaje y se convierte en un reportaje porque ya trae una investigación más profunda y por ende la extensión es mayor. Y luego hay otros tipos de textos periodísticos, dentro de los cuales también tenemos la entrevista. Y entonces, en el programa especial de Chabelo, te van a pasar una entrevista que le hicieron hace 20 años, donde a viva voz vamos a conocer su experiencia, te va a decir él mismo eh, cómo fue su vida, cómo fue el programa, cuáles son sus sentimientos, y ahí ya conocemos un poco más al personaje, pero es a través de una conversación, de una serie de preguntas. Ese es otro tipo de texto periodístico. En los periódicos también podemos encontrar reseñas. Una reseña, recuerden que es un texto que te recomienda algo o no te lo recomienda. Por ejemplo, te podrían recomendar seguir viendo el programa de Chabelo, de En Familia con Chabelo. O alguien te podría decir, no, a mí siempre la verdad me pareció aburridísimo, me caía muy gordo el tono de voz de este señor, ¿ok? Y entonces ahí ya no te lo recomiendan, pero pues al final es una reseña. Entonces, dentro del periódico, dentro de los noticieros, dentro de las revistas, siempre vamos a encontrar diferentes tipos de textos. ¿Cuál es el que nos piden estudiar para nuestro examen UNAM? Principalmente la noticia, pero también saber que hay otros para que por si te preguntan en el examen tú lo sepas. Ahora, ¿cuál es la definición del libro? Dice que un texto periodístico es un escrito cuyo propósito es informar al receptor sobre un hecho o tema de interés. En este caso, vamos a ocupar la muerte de Chabelo, porque es como lo más importante ahorita en mi vida, no es cierto, pero pues sí es algo representativo. Ahora, entonces es un escrito que nos informa algo, un hecho actual o de interés. Ahora, el propósito, recordemos que cuando vimos el texto y las propiedades, dijimos que todos los textos van a tener un propósito o un objetivo del discurso, y este es informar. Es el principal propósito. Pero ya vimos que el segundo es opinar o dar una valoración crítica. Esto es importante porque a veces nosotros vemos una noticia e inocentemente pensamos, ay, me están diciendo en la noticia que pasó esto. Sin embargo, no nos damos cuenta que atrás hay toda una teje ideológico, que me están diciendo eso por algo.
El ejemplo que me viene a la mente es las personas que inmigran, todas las que están llegando a México, ya sea los estadounidenses que están establecidos en la Roma, en la Condesa, en la Nápoles, y que están muy contentos aquí en México, y uno dice, ay, pero no pagan impuestos, ¿no? Pero bueno, pues son güeritos, seguramente los tratan bien aquí. Y luego tenemos a las otras personas, las que vienen de Venezuela, las que vienen de todo el sur y que están pasando por nuestro país y que quieren llegar a Estados Unidos. Y bueno, en las noticias te pasan varias cosas. Por ejemplo, yo vi ustedes saben que pues recientemente ocurrió una tragedia, que en el norte estaban varios venezolanos dentro de migración, los iban a deportar, ellos estaban muy molestos y por unas o por otras cosas, el lugar en donde estaban se incendia y mueren por este incendio. Entonces, de pronto en las noticias empiezan a decir, acontecimiento trágico ocurre con grupo de migrantes. Y tú dices, no, pues sí, qué triste, ¿no? Son personas, la vida, ¿ok? Hasta ahí estás de acuerdo con ellos. Pero la siguiente noticia es, ¿por qué por qué el apoyo a los venezolanos los convirtió en personas flojas? Dar apoyo a las personas hace que ya no trabajen. Y es ahí donde ya entra la información apelativa. El locutor te está queriendo dar una opinión. A ver, espérate. Ya tenemos el antecedente de cómo todo el mundo habla mal de Venezuela, ¿no? Venezuela está muy mal su economía, Maduro, quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Y entonces te empiezan a decir, a ver, estas personas se convirtieron en flojas porque les dieron apoyos sociales. ¿Qué quiere decir un apoyo social? Pues seguramente una beca, alguna manutención. Y luego dices, ¿por qué me están queriendo decir esto? Pues porque seguramente están hablando de López Obrador y las becas que les da a los estudiantes y a los adultos mayores. Y entonces, ¿qué me está queriendo dar a entender este locutor? Que si México sigue y si López Obrador sigue dando estos apoyos, pues nosotros nos vamos a convertir en eso, ¿no? En personas que de pronto ya no quieren trabajar y que quieren todo fácil y que vamos a querer llegar a otro país a hacer nuestra santa voluntad. Eso es lo que te están queriendo dar a entender. Ahora, acuérdense que habíamos visto también en la clase de español que nosotros tenemos que hacer una lectura crítica. Si es verdad lo que me están diciendo o nada más me quieren dar a entender que este gobierno está mal. Y luego espérate, a ver, a los pobres sí está muy mal darles dinero según ellos, pero luego se están quejando de que quitaron la beca CONACYT, que generalmente pues se lo dan ustedes, ya saben, a universitarios que están estudiando, que están haciendo un proyecto, pero que ya hace 2 años salió que no, que esas becas se los estaban dando a ciertas empresas. Entonces, a las empresas sí está bien apoyarlas, pero a los pobres no. Entonces ahí tu lectura ya debe de ir más allá, es la lectura crítica de la que hablábamos la semana pasada. Sí te dijeron eso, pero te están diciendo otras cosas atrás y te están intentando convencer. Pues ya cada uno de ustedes tendrá que formarse una opinión a ver de si sí me convencen o no. Ese es como un ejemplo, pues básico, ¿no? Pero pues también ustedes tienen que pensar, no sé si vieron las noticias ayer, ¿no? Que Sandra Cuevas, que es esta alcaldesa de la Cuauhtémoc, mandó quitar a unos, creo que eran venezolanos que estaban vendiendo arepas, que es este platillo muy típico de allá, y estaban vendiéndolo en la calle y de pronto dice que no vamos a permitir que vendan arepas, que porque son ambulantes y se ve muy feo y ya saben que a ella siempre le gusta que todo se vea bonito y los manda a quitar. Pero luego te acuerdas que hace una semana Sandra Cuevas estaba llorando por los migrantes de que murieron en el norte y que estaba diciendo de que fue el gobierno, que cómo es posible, que no sean empáticos, que no se toquen el corazón. Y entonces te quedas pensando, a veces sí, a veces no. Entonces allá sí estuvo muy mal, pero aquí lo que tú haces no está mal. Entonces ahí es donde la gente empieza a dar su opinión y una valoración crítica. Entonces, se pensaba antes que los periódicos solamente tenían que informar, pero esto no se hace completamente. Siempre está la opinión de las personas atrás de esa noticia.
si tú apoyas a un gobierno, si apoyas a una persona, tu ideología, si eres católico, si crees en el aborto, si no, si consideras que es pecado, si eres religioso. Entonces, pues sí, puramente se piensa que debe informarse nada más la noticia, pero atrás siempre va a haber otros intereses. Y ustedes tienen que utilizar la lectura crítica para ver si ustedes comparten estos intereses o no los comparten, para siempre dialogar eso con la noticia, para platicar si ustedes creen en la noticia o a veces está mal, a veces está bien, ¿ok? Por eso es importante que saber que en las noticias también hay opiniones y valoraciones críticas que van a depender pues de lo que defienda cada persona. Ahora, una vez visto esto, sabemos que la función del lenguaje que predomina en las noticias es la referencial porque va a contarnos lo que está a nuestro alrededor, pero también predomina la apelativa. Ahora, vamos a continuar con el siguiente punto que debemos estudiar, pero solamente díganme, ¿hasta aquí todo bien con lo de la noticia? Sí, gracias Natalia. Bueno, lo siguiente que tenemos que estudiar para nuestro examen son los elementos de la nota informativa. La nota informativa es el texto periodístico por excelencia. Nosotros generalmente no le llamamos nota informativa en la vida cotidiana, le llamamos noticia, pero para que ustedes sepan que también tiene un sinónimo. Ahora, la nota informativa o noticia siempre va a tener 5 elementos básicos, que son 5 preguntas que se tienen que contestar para que una noticia esté bien redactada y para que pueda informarnos. Esto es, ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes participaron y por qué sucedió? Y la nota informativa es como el chisme. Si tú vas a venir a contarme un chisme, tienes que venir a contármelo completo, si no, no vale la pena. Tienes que decirme qué pasó, cuándo pasó, dónde ocurrió, por qué pasó y quiénes pasaron. Si tú me vas a venir a decir, pues es que no sé cuándo pasó, tu chisme está incompleto, igual que tu noticia. Y entonces yo tendría que seguir investigando con otra persona a ver qué ocurrió bien, porque no me informaste bien, ¿ok? Entonces piensen, por ejemplo, en un incendio, que fue la imagen que les puse aquí. Pues, ¿qué sucedió? Ah, bueno, pues se incendió una fábrica. ¿Cuándo sucedió? Ah, pues sucedió en la madrugada del 8 de abril de 2023. ¿Dónde sucedió? Es muy importante porque pues sí vi el humo, pero no sé dónde exactamente sea. Ah, no, pues sucedió en la fábrica de ropa que está en la zona industrial de Naucalpan. Pues sí, ya te está diciendo dónde sucedió, pero la verdad es que a mí me sigue faltando información. Yo casi quiero que me des las calles y que me pongas ahí la imagen de dónde es, ¿vale? El mapita. ¿Quiénes participaron? Pues quiero saber si había gente, si pudieron salir con vida, si el incendio fue muy rápido, si fue lento, si continúa, si ya llegaron los bomberos, quiénes están participando en evacuar a las personas. Todo eso me tiene que contar la nota informativa. Y por último, tiene que decirme por qué sucedió. Ah, no, pues fue un accidente. O no, fue que un falso contacto. O una máquina se volvió loca y se empezó a incendiar. Tú tienes que decirme todo. Y a veces se agrega una sexta pregunta que es cómo sucedió, pero el por qué sucedió y el cómo van de la mano. ¿Ok? Entonces, cualquier nota informativa que ustedes lean para que valga la pena, debe de contestar estas 5 preguntas, si no está incompleta. Y generalmente lo dicen cuando están dando una noticia, esta información es la que se conoce hasta el momento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que posteriormente, cuando ya tengan más datos, van a volver a sacar la misma noticia, pero ahora sí completa, ya contestando estas 5 preguntas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista? Pues llegar al lugar e informarse sobre estas 5 preguntas y ya que las tenga, pues ahora sí redactar las respuestas, ¿vale? Vamos con el siguiente. Bueno, hasta aquí, hasta este tema. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema que piden que estudiemos para su examen son los elementos que debe de tener una nota informativa. Y las notas informativas deben de tener 5 elementos. El antetítulo o epígrafe, el titular, la bajada o subtítulo, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Vamos a ver, ¿qué es cada una de estas cosas? Son las partes de la noticia.
Aquí ya se las puse con una noticia para que ustedes lo puedan ver visualmente. Vamos a ver primero el titular. ¿A qué le suena que sea el titular sin ver la definición? Ale, ¿a ti qué te suena que es el titular? Yo creo que como, pues el título, ¿no? Muy bien, sí, el titular es el título. Dice que resume de forma concisa y clara el contenido de la noticia. Titular, chicas, es sinónimo de título, ¿ok? Ahora, además del título, las noticias tienen 3 títulos. Tienen el antetítulo, que sería este que vemos arriba del titular. El antetítulo, antes recuerden que es antes, entonces antetítulo es antes del título. También recibe el nombre de epígrafe. El antetítulo informa qué va antes del título y anticipa lo que va a explicar la noticia. Miren, ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando se compraba el periódico, pues tú te tienes que leer un periódico en un día, porque al siguiente va a salir otro. Entonces, pues a veces no te daba tiempo de leer todas las noticias, lees las que te interesaban. Hay quien le interesa solamente la sección de deportes, pero incluso en la sección de deportes son muchas noticias. No te da tiempo todo el día de vivir y de leer tu periódico. Entonces, lo que hace la gente, chicas, es leer nada más el antetítulo, el titular y el subtítulo. Y con estos 3 elementos tú ya tienes la información suficiente como para estar informado con lo básico de la noticia. Entonces, el titular te da cierta información. En este caso dice, el comité local niega haber recomendado a sus atletas no ir. Ese es el antetítulo, te da como un adelanto de la noticia. El titular es, desmiente Estados Unidos que pretenda ausentarse de Juegos Olímpicos por el Zika. ¿Ok? Entonces, ahí ya tienes más noción de lo que habla la noticia. Me están hablando de que Estados Unidos desmiente de que sus jugadores no van a ir a los Juegos Olímpicos por la enfermedad del Zika. Entonces, arriba ya me dijeron que el comité niega haber recomendado a atletas no ir. Ya tengo la noticia como a la mitad. Y luego, si quiero saber un poquito más, tengo que leer el subtítulo. El subtítulo en las noticias a veces también se llama bajada. Y se llama bajada porque va abajo del título. ¿Ok? Y la bajada o subtítulo dice, la delegación estadounidense ya piensa en las competencias, afirma. Entonces, con estos 3 títulos, yo ya sé de qué trata esta noticia. Esta noticia me trata de los Juegos Olímpicos, de que Estados Unidos sí va a ir y que desmiente que no tengan pensado que ir. Entonces, aquí tengo la definición de mis 3 títulos. El antetítulo me va a dar información antes del título. El titular, que es el título, me va a dar información concisa y clara del contenido de la noticia. Y por último, el subtítulo me sirve para dar un pequeño resumen más informativo, ¿ok? Entonces, las personas antes, cuando leían el periódico, nada más leían esto y con esto ya estaban informados. Ya podían pasar a la siguiente noticia. Si les interesaba a las personas que leen el periódico, lo siguiente que tienen que leer se llama entradilla. La entradilla, chicas, es el primer párrafo de la noticia. Se escribe la información más importante. Entonces, yo leyendo este primer párrafo de la noticia ya voy a tener más información. Por ejemplo, en este caso la entradilla dice, el Comité Olímpico de Estados Unidos, USO por sus siglas en inglés, desmintió ayer en un comunicado que pretenda que sus atletas no vayan a los Juegos Olímpicos de Río 2016 por el virus del Zika. Entonces yo cada vez estoy más informada. Hasta aquí yo ya puedo dejar mi noticia y pasar a la siguiente. Si me interesó la noticia, yo creo que es muy importante leerla, continúo. Y lo que sigue, chicas, los siguientes párrafos se llama cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia es la redacción de toda la noticia, ahora sí en sí, ya con muchos detalles, con precisión, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? En los periódicos, lo que sucede es que en la redacción de la noticia, lo más importante debe de ir en los primeros párrafos y los ejemplos o más detalles van en los últimos. ¿Por qué se hace esto? Pues también porque el lector
puede ir informándose y abandonar la noticia cuando ya le parezca que la información ya no le sirve. Pero si leyó los primeros párrafos, encontró ya la información más importante, ¿vale? Ahora, estos elementos de la nota informativa solamente es de los textos periodísticos y en específico de la noticia. Los reportajes, las entrevistas funcionan de otra manera, pero recuerden que nosotros estamos viendo nota informativa porque es la que nos piden en el examen, UNAM. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Aquí, chicas, yo les puse esta noticia para que ustedes me ayudaran con los elementos de la nota informativa. ¿Qué es lo que pasa? A veces no todas las noticias tienen los 3 títulos. Pero, por ejemplo, Ale, dime cuál es el titular de esta noticia. Es de entrada el Congreso a petición de juicio político contra la alcaldesa Cuevas. Muy bien, ese es el titular. Araceli, ¿cuál sería el antetitular? Es señalada de incurrir en actos ilegales. Muy bien. Ahora, en este no tenemos un subtítulo debajo del titular, pero sí tenemos un subtítulo en el cuerpo de la noticia. ¿Cuál sería, Natalia? Lo del Congreso Capitalino dio entrada a la petición ciudadana y todo eso. No, el subtítulo es más bien el que dice nepotismo institucional. ¿Ya lo vieron? Aquí en el cuerpo de la noticia tenemos un subtítulo que dice nepotismo institucional. En este caso, este sería mi subtítulo. Lo que tú leíste sería la entradilla. Recuerden que la entradilla es el primer título, el primer párrafo de la noticia. Y ya todo lo demás es el cuerpo de la noticia. Por último, nos falta ver quién escribió esta noticia. Generalmente vamos a encontrar el nombre de la persona que escribió la noticia debajo de los títulos, que en este caso fue Ángel Bolaño Sánchez. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, preguntas, si pudieran ubicar todo bien. Sí, profe. Bueno, vamos con el siguiente tema. Ahora, por último, el siguiente punto que nos piden estudiar para el examen son las características que debe de tener una nota informativa. Y estas características son 4: la selección, la jerarquización, la omisión y la reiteración de la información. ¿Qué es la selección? Es que la noticia solo debe de contener la información más relevante. Cuando tú estás escribiendo una noticia te enteras de muchas cosas. Es como cuando un chisme. De pronto tú quieres ir a contarle un chisme a tu amiga, pero te das cuenta que le tienes que contar otros 20 para que lo pueda entender correctamente. Pues sí, está padre que tú te sepas otros 20 chismes más relacionados con ese, pero la verdad es que no le puedes estar quitando el tiempo a tu amiga con todos. Entonces, ni modo, aunque te lo sepas, le cuentas nada más uno. Y aunque haya un chisme relacionado con ese, intentas no meterlo, no involucrarlo, porque vas a perder el hilo, vas a perder la coherencia y la cabalidad. Entonces tú nada más te tienes que centrar en una cosa, en la información más importante. Sí, qué bueno que sepas que era la abuelita del vecino, del hijo, de tal, pero eso no es la información más relevante, ¿ok? Entonces, en las noticias tenemos que poner solamente lo importante. Luego, otra característica de las noticias es la jerarquización. ¿Qué quiere decir la jerarquización? Es la forma en que se organiza la noticia. Ya vimos que lo más importante debe estar en el inicio y conforme vas escribiendo la noticia van los detalles, que es lo menos importante. Luego, otra característica es la omisión. Ustedes solamente deben poner la información necesaria y debes evitar poner información innecesaria. Eso es omitir, quitar la paja de tu noticia, ¿vale? Va muy de la mano con la selección. Y por último, tenemos la reiteración de la información.
tú tienes que repetir los datos importantes de la noticia. Eso sí, con diferente redacción, pero al final le debe de quedar bien en claro a la persona cuándo ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, y si es necesario repetírselo cada párrafo, se lo repites para que no quede duda de nada. Por eso es importante reiterar la información. Ahora sí, hasta aquí, dudas, preguntas. ¿No? Y bueno, pues con estas últimas 4 características de la noticia, damos terminado el tema. Vamos a pasar ahora a nuestras preguntas. Solamente quiero que me digan, ¿tienen dudas? ¿Quieren que deje alguna diapositiva o ya puedo ir a la sección de preguntas? Ya puede ir a las preguntas. Vale, gracias. Entonces vamos a las preguntas de nuestro texto periodístico. ¿Qué es lo que observamos en las guías? En las guías, chicas, observamos que de este tema general se ponen de 2 a 3 preguntas. Más común 2, ¿ok? Por eso también pues es importante darle énfasis a esto. Ahora, vamos a encontrar que en este tema las preguntas generalmente incluyen un párrafo grande para que ustedes identifiquen el propósito del texto. Entonces, vamos a ver, dice, identifica el propósito del siguiente texto. En la ceremonia celebrada en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, Calderón indicó que para los 16avos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se espera que participen 8,500 atletas de 42 países y más de 250,000 visitantes nacionales y extranjeros. Entonces, chicas, díganme cuál es el propósito del texto. A, reflexionar sobre un tema. B, plasmar un sentimiento. C, difundir ideas políticas. O D, informar oportunamente. A ver, Natalia, ¿cuál tú crees que es la respuesta? D, Natalia. A ver, vamos a checar. Y efectivamente, en este caso era el inciso D. Ahora, a veces no es necesario leer las preguntas. Si tú sientes que ya te están dando una noticia, identifica el propósito, pues no vas a reflexionar sobre un tema, no es plasmar un sentimiento. Si es una noticia, luego te vas a la palabra informar, que sería la palabra clave. Ahí pudieras tener dudas contra difundir ideas políticas, pero bueno, pues ahí sí ya tienes que leer el texto para ver de qué te están hablando. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, dar información, emitir opinión y persuadir al lector son características del texto. ¿Y cuál creen que sea la respuesta? Ale, ¿tú cuál crees que sea? Periodístico. Muy bien, vamos a checar. Y bien, efectivamente, dar información, emitir opinión y persuadir al lector, grábenselo, eso es texto periodístico. Vamos con la que sigue. Esta es larga, dice, ¿cuál es el propósito del siguiente texto? Las otras Olimpiadas. México obtuvo ayer su primera medalla de plata en la competencia de clavados sincronizados en las competencias olímpicas que se realizan en la ciudad de Londres, Inglaterra. La noticia nos llena de orgullo y ocupa ya grandes espacios en todos los medios de comunicación. Pero dentro de la euforia que nos invade, poco o nada se sabe que justamente el día anterior a la proeza que hoy celebramos, otro mexicano, Aldo Facundo Ávila, un joven de 19 años, estudiante del plantel Cozoleacaque del Colegio de Bachilleres en Veracruz, obtuvo la medalla de bronce en la 44 edición de la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en la que se enfrentó a 300 estudiantes procedentes de 70 países. A pesar de su importancia y salvo honrosas excepciones, al tratarse de un logro en una disciplina científica, lo que predomina es el silencio. La Olimpiada Internacional a la que me refiero fue organizada por la Sociedad Estudiantil Estadounidense de Química e incluyó distintas pruebas realizadas en las aulas y los laboratorios de la Universidad de Maryland.
Los campos examinados incluyeron la química orgánica, inorgánica y analítica, así como la fisioquímica, bioquímica y espectroscopía. Si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro, el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela y, a mi parecer, debe serlo para todo México. Javier Flores, recuperado el martes 31 de julio de 2012 en www.jornada.unam.mx. Y entonces, chicas, díganme, pues, ¿cuál es el propósito? ¿Advertir, opinar, investigar o narrar? Por ejemplo, Araceli, ¿tú cuál crees que sea el propósito? A ver, vamos a ver en el chat. Dicen que la de... ¿Están seguras, chicas? ¿Sin narrar? Yo digo que es opinar. Ajá. Recuerden que los textos periodísticos intentan informar y la segunda es opinar. ¿Cómo podemos saber que este es opinar? Por esta palabra clave que está aquí dice a mi parecer. Cuando yo digo a mi parecer es que voy a dar una opinión. Yo opino que debe serlo para todo México, estar orgulloso de este estudiante. Otra forma de decir opinión es considero que debe serlo. Entonces, esa es la palabra clave dentro del texto. Pero dentro de lo que estamos estudiando es que si ustedes ven una noticia, tienen que ver si intenta solamente informar o opinar. En este caso, por esta palabra clave es opinar. ¿Qué está opinando? Pues que se les da mucha importancia a los clavadistas en Londres y que no estamos dándole la importancia a la educación, a la ciencia, que este muchacho está dentro de los mejores estudiantes, ¿vale? Entonces, por eso este caso era opinar, ¿vale? Ténganlo en mente a la hora de que ustedes estén contestando su examen. Vamos a ver otra pregunta. Dice, en el siguiente texto predomina la función referencial de la lengua. ¿Por qué? Y vamos a ver el texto. Dice, don Ají Montserrat Ortiz Ortiz y Luis Donaldo Martínez Torres, alumnos de la licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia, obtuvieron el primer lugar en el concurso de cartel organizado en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gaceta UNAM, 17 de octubre de 2016. Entonces, díganme por qué predomina aquí la función referencial. A. Se transmite un mensaje en forma directa y clara. B. Intenta mantener despierta la atención del lector. C. Expresa la emotividad y los sentimientos de quien escribe. O D. Se dan los nombres y apellidos de los participantes. Entonces, díganme por qué esta es una función referencial. A ver, Ale, ¿tú por qué crees que es una función referencial? A ver, déjame ver. Chat dice que es porque se transmite un mensaje en forma directa y clara. Vamos a ver. Y sí, muy bien. Las noticias recuerden que son referenciales porque nos intentan transmitir de forma clara y directa información, ¿vale? No es que nos expresan sus sentimientos, para eso no son las noticias, no es porque nos intentan mantener despiertos, no, es solamente porque la información es clara, precisa, coherente. Y vamos con creo que esta es la última pregunta. Dice, en una nota informativa, el encabezado es la zona que antecede al espacio que ocupa la información, la cual propiamente constituye la noticia. En él se encuentra el que presenta el hecho que va a relatar. ¿Qué está? ¿El título, el sumario, el sobretítulo o el subtítulo?
¿Qué es la noticia? ¿Cuál de esos tres tipos de títulos que les di es la noticia? A ver, ok, vamos a ver. Muy bien, es el título o titular. Recuerden que lo que resume la noticia bien, como tal, es el título. Lo demás, el antetítulo y el subtítulo es para complementarlo. Vamos con la siguiente. Dice, los textos periodísticos cuya intención es informar son, además de la noticia, ¿qué otro texto periodístico hablamos? El artículo y la crónica, la caricatura y la entrevista, el reportaje y la entrevista o la crónica y la editorial. Natalia, Araceli, Ale. La crónica. ¿Cuál? El A. Vamos a ver. No, en este caso no va a ser la A. En este caso, chicas, es de las que les conté, que era el reportaje y la entrevista. ¿Se acuerdan que les dije que de Chabelo, por ejemplo, van a hacer un reportaje sobre su muerte, que nos van a contar toda su historia y que luego lo van a entrevistar? En este caso, sería el reportaje y la entrevista, ¿vale? Acuérdense, además de la noticia, los otros que les preguntan en el examen es reportaje y entrevista. Y pues hasta aquí llega la sección de preguntas sobre el texto periodístico de su examen. Recuerden que esto es de varias guías, que es sí del 2023, pero también de años pasados. Y en general ya en las demás guías se tienden a repetir estas mismas preguntas. Por eso es importante que las estudien. ¿Dudas, preguntas, chicas? No, Miss. ¿No? Entonces, déjenme